Son las 2:38 de la tarde. La semana pasada, durante la cobertura de una discusión, de una pauta en Encuentro Ciudadano, tuvimos la oportunidad de escuchar un planteamiento del ex embajador de Venezuela en Suecia y Hungría, Nelson Valera, sobre la donación de alimentos y sobre los bancos de alimentos. A propósito del Día Mundial contra el Hambre, vamos a retomar este planteamiento y ver qué utilidad, qué sentido tendría en nuestro país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, doctor Valera. Gracias por la invitación, Vanessa. Gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. ¿Qué es un banco de alimentos? ¿Cómo funciona? Bueno, un banco de alimentos en general funciona con la donación de alimentos, pues. Así como un banco comercial funciona por el depósito de dinero de la gente, un banco de alimentos funciona por la donación de alimentos. En este caso estamos hablando, yo denomino el Banco de Alimentos como un banco de solidaridad alimentaria para hacer énfasis en que es la solidaridad de los comercializadores de alimentos, los productores agroindustriales, los que tienen un deber y digamos, hacia las personas más necesitadas aquí en nuestro país que sufren una grave crisis alimentaria, que están en inseguridad alimentaria. Pero no podemos hablar tampoco, dejar de lado, por así decirlo, que un banco de solidaridad alimentaria, como lo estamos denominando, también incluye necesariamente el desecho, el desperdicio de alimentos, que sucede en toda la cadena alimentaria, y el desperdicio que ellos tienen en los supermercados, los grandes superficies comerciales y en los restaurantes, yendo inclusive hasta la familia. Es decir, hay muchos espacios en los cuales estamos desperdiciando alimentos. Sí, doctor Valera. Sí, así es. Fíjese usted, por ejemplo, se habla aquí las estadísticas que tenemos bueno, se han alejado de las realidades que antes existían y no tenemos una información concreta, pero se estima que en el campo se pierden más o menos el 15% de la producción agropecuaria. Eso significa un problema enorme porque significa también el 15% de pérdida de agua utilizada, pérdida de terreno utilizado, pérdida de abonos utilizados y pérdida de recursos financieros y de recursos humanos en 15%. Pero el problema más grave sucede en la pérdida de alimentos, en el transporte, y luego cuando llegan a los supermercados, pues allí en los supermercados se pierden muchos alimentos, especialmente los agroalimentarios, por razón de su inocuidad. Llegan un momento en que se van a perder y no son aptos para el consumo. Entonces, allí existe un gran problema, como se dijo la otra vez, de la necesidad de superar el problema ético-social, que mientras hay hambruna en Venezuela, se pierden miles y millones de kilos de alimentos por desperdicio, por desecho de ellos mismos, ¿no? Claro, que es lo paradójico sobre lo cual usted llamaba la atención. Doctor Valera, necesitaríamos un banco con varias sucursales. ¿Cómo funciona en otros países? Sí, en otros países funciona, para empezar, un banco de alimentos es un banco que se forma fundamentalmente sobre un voluntariado social, que tiene su estructura y su organización, pero que funciona sobre la base de un voluntariado. Por supuesto, existen aspectos técnicos, o sea, recursos humanos técnicos para hacerlo funcionar, pero funcionan de esa manera y funcionan como un ente no burocrático, apolítico, aconfesional, y que lo que tiende es justamente a coordinar la recepción de la donación de alimentos, clasificarlos, depositarlos y después buscar la forma de donarlos a instituciones benéficas, tanto públicas como privadas, ¿no? Estamos hablando, la aclaratoria, doctor Valera, no de comidas, sino de alimentos. Importante diferenciarlo, ¿sí? Sí, alimentos, porque fíjese usted, en otros países existen
otras redes que inclusive se complementan con los bancos de alimentos, como es los que elaboran los alimentos, restaurantes, o mismo las familias que botan alimentos cuando ya no se necesitan. Pero eso es un paso más avanzado dentro de una iniciativa de este tipo, ¿no? Ahora, doctor Valera, ¿quién lo gerencia? ¿Es el Estado el que lo gerencia? ¿Lo gerencia el privado? ¿Cómo funcionaría? ¿Una asociación civil? Sí, el Estado tiene la obligación, inclusive un concepto internacional, la obligación de protección social, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene una gran deber de incentivar y de motivar a los sectores que pueden crear este tipo de bancos de solidaridad alimentaria o de bancos de alimentos, motivarlos a través de leyes específicas del Estado, motivándolos a través de fondos especiales para que sustenten estos bancos, sobre todo la organización y la estructura de los bancos. Pero generalmente no son los gobiernos, generalmente son instituciones privadas, son colectivos privados, son organizaciones civiles privadas, etcétera, etcétera. De acuerdo. ¿Y para quiénes son estos bancos? Entendemos que para la población más vulnerable, ¿sí? Sí, exactamente, Vanessa. Para la población más vulnerable, pero claro, hay que no solamente hacer como una especie de contabilización de lo que se llega a un banco de alimentos, sino también de los entes a los cuales donar esos alimentos. Existen, por ejemplo, entes de beneficencia pública que hacen comida para su gente, para sus barrios, para sus miembros, o simplemente agrupan a personas de barrios necesitados. Es todo un proceso bastante, digamos, complejo, pero que se puede lograr al final de la creación de los bancos. O sea, ¿a quién donar? Instituciones benéficas, tanto públicas como privadas en general. Doctor Valera, ¿están tratando de promover que se cree al menos el primer banco de alimentos en Venezuela? Sí, aquí en Venezuela ha habido ideas desde hace varios años de la creación de bancos de alimentos. Algunas instituciones religiosas creo que las tienen. Y últimamente he oído que la Asociación de Supermercados y Hipermercados Venezolanos mencionó que se iba a crear un banco de alimentos. Esto es una excelente idea y muy plausible, por cierto, porque ellos son los que tienen el transporte, los que tienen las cámaras frigoríficas, es decir, los que manejan y manipulan la entrada y la salida de los alimentos de los supermercados. Esto sería muy bueno. Todavía no se ha creado, pero se están dando pasos en ese sentido. Ahora, ¿eso podría ser asumido bajo cualquier circunstancia, gobierne quien gobierne? Doctor Valera, ¿lo ve de esa manera? Perdone, Vanessa, Sí, que no sé. no se preocupe, podría ser asumido gobierne quien gobierne. Mira, el gobierno tiene una función que no es de dar, dar alimentos, es que crear e incentivar la agricultura, los agroindustriales, incentivarlos de todo punto de vista, ¿no? Seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Pero tienen menos la función de donar alimentos que producen los demás. Yo creo que son más eficientes como funcionan los bancos de alimentos en otras partes del mundo, los voluntariados sociales, las empresas que producen o las mismas instituciones benéficas que se ocupan de la materia de la elaboración de alimentos para donar, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay un estimado de cuántos alimentos estamos perdiendo en nuestro país, doctor Valera? Sí, aquí en Venezuela está rezagada justamente en ese aspecto que es tan importante, ¿no? Está rezagada porque bancos de alimentos existen desde Canadá hasta Brasil, Argentina, y en Europa también muchos países, ya eso está funcionando desde hace más de 50 o 60 años, ¿no? Y ya tienen una gran experiencia. En Venezuela no ha habido
una política formalizada, no ha habido instituciones que hayan avanzado en la parte práctica de un banco de alimentos como funciona en otros países. Entonces, estamos hablando en Venezuela de estadística. Se estiman los especialistas agroalimentarios o los especialistas en alimentos, que en Venezuela se pueden estar perdiendo entre 60 y 100 mil toneladas mensuales de alimentos. Eso significa una gran cantidad de alimentos, de kilos de alimentos, de billones de alimentos a nivel anual. O sea, estamos en ese proceso que si queremos verdad y si amamos al prójimo y si queremos verdad expresar una solidaridad social, tenemos que llegar a eliminar de todo ese problema ético-social que anteriormente mencioné. Claro, que está allí. Usted ha hablado de la voluntad del sector agroindustrial. Doctor Valera, ¿es el sector supermercados, es el sector de la producción primaria? Bueno, habría que ver lo siguiente. Uno son los agroindustriales, es decir, los que producen, los que toman los alimentos producidos en el campo y los transforman en alimentos enlatados, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otros son los que comercializan los alimentos, que son los grandes supermercados, y es allí donde necesariamente se desperdician o se pierden muchos alimentos, tanto agroindustriales como agrícolas y pecuarios. Ahora, es una iniciativa que podría beneficiar, en el caso venezolano, ¿cuántas personas? Bueno, si se está hablando ¿Hay un estimado? estimadamente de que hay una pérdida de más o menos 1.200.000 kilos de comida, de alimentos al año, y estamos hablando de que existe una franja de pobreza, de situación alimentaria aguda de 2,5 millones de personas. Si nosotros hacemos una suma, resta, multiplicación, podemos llegar a la conclusión de que esa situación podría beneficiar un banco de alimentos funcionando a full capacidad, varios bancos de alimentos podrían dar alimentos de 43 kilos por persona. 43 kilos por persona a la población más vulnerable. Ese sería el estimado. Aproximadamente, sí, aproximadamente. Doctor Valera, con base en su experiencia, ¿cuáles son las dificultades? Cadena de frío, por ejemplo, si se trata de proteínas, es decir, ¿cuáles son las cosas que hay que resolver? Las dificultades son, si tomamos la cadena alimentaria, la primera dificultad que hay es en el transporte de los alimentos del campo a los almacenes y luego de los almacenes a los supermercados. Allí hay una pérdida de alimentos en transporte. Hay otra pérdida de alimentos en que llegan a la fase de inocuidad, es decir, que ya no son aptos para el consumo y los que comercializan saben eso y lo que hacen es botarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que vamos a tocarlo también y te agradezco muchísimo, Vanessa, que me des la oportunidad. Entonces, uno es transporte, la movilidad. Dos, no tanto la refrigeración, porque los supermercados tienen muy buenos frigoríficos, sino que lleguen al término de su vencimiento, tanto los agrícolas como los agroindustriales. Entonces, se desperdician o se botan a la basura teniendo esa necesidad tan importante. Te agradezco esto por lo siguiente. Yo voy a hacer la aclaratoria sobre la pérdida de desecho de alimentos. Sí, cómo no. Adelante, doctor Valera. Todo esto significa una pérdida de alimentos sustancial. Se habla de 6, 7, 8% de pérdida de alimentos. Que se tiran a la basura y eso produce efecto invernadero, que combinado con los otros efectos invernaderos, te producen pues todos los problemas atmosféricos que estamos viviendo. El clima está digamos, distorsionado por una gran pérdida tanto de alimentos como productos sólidos y productos líquidos, si se puede llamar así. Sí. Entonces, es necesario los bancos de alimentos, la pérdida de alimentos, enfocarse hacia ese problema sería un beneficio en las emisiones
de elementos nocivos al ambiente, pero eso no solamente tiene esa importancia, sino que tiene una importancia en la economía y una importancia a nivel de los que se ocupan de la recolección de basura. Economía, por ejemplo. Bueno, si se pierde el 15% de tierra, de agua y eso, dejarían de perderse menos. Pero en segundo lugar, tendría la posibilidad de que los alimentos se abarataran También. en el caso de que se donen, porque están perdiendo su liquidez. Y en tercer lugar, las municipalidades. Los que recogen los desperdicios son las municipalidades. A menor pérdida de alimentos y desecho de productos alimenticios, menor utilización digamos, de transporte, de mano de obra y de inversiones municipales para aumentar la recolección de esos alimentos. Claro, que son las otras aristas sobre las cuales usted llama la atención también, doctor Así es. Valera. Muchas gracias por acompañarnos y por conversar sobre este tema, por poner este tema en la agenda de discusión. Quien quiera comunicarse con usted, ¿por qué vía puede hacerlo, doctor Valera? Puede hacerlo por mi correo valeranelson@hotmail.com, o puede hacerlo también por la vía telefónica, el 0414-227-1040. Excelente. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, a la orden, Vanessa. Feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. 2:54 de la tarde conversábamos con Nelson Valera, ex embajador de Venezuela en Suecia, Hungría, y además con este planteamiento que está haciendo, esta propuesta que está haciendo de tomar para nuestro país el planteamiento de la creación de bancos de alimentos. Son las 2:55.